permita poder escuchar su voz por medio de la predicación de su palabra. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 2, Hebreos 2, del verso 14 al 18. Hebreos 2, del 14 al 18. Hebreos 2, entonces, del 14 al 18, dice así la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias. Gracias, Padre, porque podemos cantar alabanzas a ti, Señor. Podemos declarar tu grandeza, Señor, tu majestad, Padre. Y podemos ir a ti con humildad, Señor, y mansedumbre en nuestros corazones para suplicar tu misericordia y poder escuchar tu voz. Padre, queremos que tu voz nos alimente, Señor, que tu palabra sea esa dulce miel, Señor, y que nosotros podamos escuchar, Señor, de tu palabra y vivir según tu palabra. Guía nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a rendirnos ante ti y depender más de ti, Señor. Te rogamos todo esto para el nombre de Jesús. Amén. Estas 2 semanas he recibido noticias de iglesias de afuera, de extranjero, de pastores que han renunciado al ministerio. Varios pastores han renunciado al ministerio y esto pasa siempre, pero lo interesante era que son pastores conocidos, eran pastores reconocidos en sus comunidades, en sus países. Y hay uno que me llamó mucha atención porque una de sus declaraciones fue: ahora que renuncié al cristianismo, ahora que ya no creo en todo esto y renuncié, porque no solamente renuncia al ministerio, sino que renuncia al cristianismo, ahora que renuncié a todo esto, soy feliz. Ahora soy feliz. Y interesante la declaración, me quedó dando vueltas su idea, porque al parecer una cosa puede ser que el cargo del ministerio, el cargo de la vida pastoral, la recarga de trabajo y de las emociones que están involucradas en esto, puede ser que lo agote. Y por tanto pueda renunciar porque se agotó, porque efectivamente ya estaba cansado, como muchos pastores pasan. Así que, pero el tema es que renunció hacia su fe. Ya no creo más en Dios. Y ahora que no creo en Dios, soy feliz. Ahora que ya me saqué esa mochila, esa carga, ya soy feliz. Y cuando leí la noticia, se me vino de inmediato un texto, ¿no?, de la Escritura, cuando dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban aquí, participaban con nosotros, eran parte de nuestra comunidad, pero no eran de nosotros. Y ahí aparecen más textos, ¿no? Cuando el trigo y la cizaña se juntan, es mejor que, el texto incluso nos habla que es mejor que crezcan juntas. No vaya a ser que cortando la cizaña corte el trigo, así que déjelas que crezcan. El Señor, que en su día final, Él va a separar. Déjalos que crezcan. Y es un poco extraño, ¿no? Porque es la iglesia creciendo con trigo, pero también con cizaña entre medio, y así la iglesia se va formando también. Lo que nos muestra también que la iglesia no es perfecta. Y es maravillosamente imperfecta porque Cristo es el único que la hace santa y perfecta. Pero la frase de este pastor, de este ex pastor, y de este ex hermano incluso,
me quedo dando vuelta, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué alguien llega a ser ministro de la palabra, a predicar de la escritura, llega a decir, sabes que yo ya no creo en Dios y soy feliz ahora? ¿Qué pasa con él? Y creo que pasa muchas veces, y creo que pasa con muchas personas, nos pasa que lo que hoy día hace falta es el conocimiento de Jesucristo. Hablamos mucho acerca de Jesús, pero no conocemos de Jesús. No conocemos sus pasos. No conocemos lo que Él hizo en nosotros. El autor de los Hebreos le tiene que contar a los judíos que están dispersos, que están en el exilio incluso, decirles, mira, este es Jesús. Y con un lenguaje muy tomado de Levítico, de Deuteronomio, pero sobre todo de Levítico, le empieza a explicar cómo Jesús se identifica con nosotros. Eso es maravilloso porque no le está diciendo cómo nosotros debemos identificarnos con Cristo, que debiera ser una opción. Cómo tú seguir los pasos de Jesucristo, sino que Él al revés nos dice, mira cómo Cristo se identificó con nosotros. Dio vuelta a la pregunta, dio vuelta a todo porque le dice, mira, esto así lo hizo Jesús. Jesús para tener una relación con nosotros, se identificó con nosotros. Y eso es lo que el apóstol, o el escritor de los Hebreos nos muestra. El Jesús que se identifica contigo. El Jesús que se identifica con nosotros. Y el versículo 15, mira lo que dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La primera forma en que Jesús se identifica con nosotros es en nuestra miseria. Jesús se identifica con nosotros en nuestra miseria. A nadie le gusta escuchar, ¿no? Creo que a todos nos gusta escuchar que somos lindos y simpáticos, y no lo somos. Y Jesús nos dice, la palabra nos dice que somos miserables. Y que Jesús se reconoce en nosotros en la miseria. Eso no quiere decir con la pobreza económica ni social, quiere decir con aquella necesidad de Jesucristo por causa de nuestro pecado. Estábamos apartados de Él, estábamos lejos de Él. No solamente eso, nosotros estábamos alejados de Él, que puede ser lo más fácil, ¿no? Estar lejos de Dios. No, estábamos lejos, pero porque estábamos rebeldes ante de Él, nosotros odiábamos a Dios, estábamos lejos de Él, no queríamos nada que saber con Dios. Y uno puede decir, no, yo no lo odiaba. La Biblia es clara que aquel que no le ama le odia. Así que le estábamos en contra de Él, estábamos rebeldes frente a Él, y en esa rebeldía éramos personas miserables. Y Dios viene, envía a su Hijo a este pueblo que es miserable y a estas personas que son miserables y se identifica Jesús con ellos. Viene a ser a uno de nosotros, a vivir en este mundo caído, en este mundo que es perverso, ese mundo que aumenta su pecado cada vez más. En ese mundo Jesús viene a vivir y se involucra con aquellos que son pecadores. Jesús mismo lo dice. Yo no vine acá a la gente buena y que se cree santa. Yo vine a pecadores. Y a esos pecadores yo vine a llamarlos al arrepentimiento. Tampoco vine a hacerme uno de ellos. Vine a llamarlos al arrepentimiento. Pero vine a pecadores, a enfermos, a aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo maravilloso del Evangelio, porque nos muestra que no somos nada. Qué hermoso saber que no somos nada y qué peligroso es creer que somos algo. Es tan peligroso creer que somos algo, porque somos soberbios delante de Dios y creemos que nosotros merecemos la salvación. Tú no la mereces, hermano. Ninguno de nosotros merece la salvación. Es solo por gracia de que somos salvos. Es por gracia que Dios nos llamó para ser su pueblo. Pero para eso Jesús vino y se identificó con su pueblo. Caminó como todos nosotros. El texto incluso nos dice que nos muestra a Jesús en los evangelios caminando. Jesús tuvo sueño, se quedó dormido. Jesús estaba cansado de hacer algunas cosas. Se apartaba para orar. Lloró con la muerte de un amigo. No era un robot. Jesús no era un robot que apareció de repente.
y que se empezó a involucrar de repente con un mensaje. Jesús se encarnó. Dios encarnado vive en medio de nosotros y ve las necesidades que nosotros tenemos. Es por eso que no tenemos un Dios lejano, porque Cristo se identificó con nosotros para no tener un Dios lejano. Saber qué necesidades tenemos, qué dolores padecemos, qué luchas tenemos y qué sufrimientos padecemos. Eso es lo que el apóstol, el autor de los Hebreos le va a decir a los judíos que están escuchando. Estábamos sujetos a la servidumbre, éramos esclavos. Y Cristo vino para identificarse con eso. Aquellos que estábamos con miedo a la muerte, porque ese es el miedo a la condenación eterna. Aquellos que estábamos en un estado de esclavitud, a ellos, a nosotros, esclavos y siervos del pecado, vino a darnos vida. Es por eso que después, fíjate que dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús no vino a ángeles que no tienen pecado, los ángeles no pecan. No hay pecado en los ángeles. Ellos son santos. Ellos no hay pecado. Entonces dice, yo no vine a ángeles. Yo no vine a gente que entiende que ellos son súper buenos y no hacen nada malo. Si usted cree por alguna idea que usted no hace nada malo y que usted todo lo hace perfecto, entonces no hemos conocido el verdadero evangelio. Porque el evangelio nos enfrenta. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo no nos dice qué ropa ponernos, ni qué hacer o qué no hacer. El Espíritu Santo nos dice, tú eres pecador. Tú eres pecador. Eso es lo que el Espíritu Santo va a decir a nuestro corazón. Tú eres pecador. Y tú no mereces la gracia. Pero Dios te da la gracia porque es maravilloso. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos finalmente. Pero también nos recuerda a quién pertenecemos, que es a Dios. Así que no vino a los ángeles a gente perfecta, vino a la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham es una descendencia pecadora, necesitada de Jesucristo. No puedo ser feliz si no tengo a Jesucristo, porque no puedo ser feliz si no reconozco que he sido solamente salvado por la gracia de Dios. Cristo vino a identificarse con nosotros en nuestra miseria, en aquellas cosas que necesitábamos de Él. Ve al 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La idea judía, y la idea quizás hasta hoy día, está en que el Mesías debía ser alguien completamente casi como un superhéroe. Hace también unas 2-3 semanas apareció en Israel un Mesías, ¿no? De los cientos y cientos que apareció un nuevo Mesías, donde sobre todo la iglesia evangélica mesiánica ya lo corona como el Mesías, cosas extrañas que hacen ellos y ese tipo, que interesantemente, todos los Mesías que han aparecido, ninguno cumple con una profecía muy importante, que es que el Mesías nace de una virgen. Ningún Mesías que ha aparecido cumple con eso. Pero ellos siempre levantan Mesías e ideas de Mesías, pero que son perfectos, son gente tan perfecta que casi que va a tocar en el suelo. Esa es la idea del Mesías. Pero tampoco era una idea nueva, una idea que siempre ha estado. Y el pueblo de Israel esperaba a ese Mesías de esa forma. Y también nosotros como evangélicos hemos esperado hermanos cristianos así, como cristianos que nunca hacen nada, cristianos que siempre hacen todo perfecto. Y esa es una de las mochilas más duras de llevar del cristianismo. Lo que la gente espera es que uno sea perfecto, que la iglesia te exige una perfección, te exige y te pone en la mochila de ser todo bien, de nunca caer. Eso no es cristianismo. Porque el padre de la fe, Abraham,
El hombre que es reconocido en todas, incluso las religiones, en el Islam, en el judaísmo y el cristianismo, reconocido como el padre de la fe, es un hombre que tiene muchas caídas. No podemos pretender o pensar que el cristianismo se vive desde la perfección. Jesús viene y Él es el único perfecto, el único que no pecó jamás. No hay pecado en Él y no pecó jamás. Pero Él se vino a ser semejante a los hermanos, a estar con nosotros, a vivir con nosotros. Y en esa búsqueda de semejanza, Él viene a expiar los pecados del pueblo. Y Él viene a ser el sumo sacerdote. Esa idea para el judaísmo es fácil conocerla porque ellos están acostumbrados al sacerdocio y están acostumbrados al sacrificio sacerdotal, que era bañarse también, o sea, también poner sangre del sacrificio, se ponían sangre, ellos se ponían sangre, vertían la sangre en el altar, había un sacrificio, se quemaba el animal, todo esto para ellos era claro, y el sumo sacerdote lo hacía para perdonar los pecados, o para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo ya viene a hacer esto una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote y Él es el cordero. Él es todo en el sacrificio. Y ese sacrificio que hace nos libera del pecado. Por eso es que Jesús viene a identificarse con la miseria del pueblo, conoce la miseria del pueblo, conoce el pecado del pueblo y muere para el perdón del pecado del pueblo. Creo que nosotros olvidamos a Jesús cuando olvidamos el sacrificio. Cuando decimos, ya soy feliz porque no soy cristiano, es porque él nunca reconoció su pecado y la maravillosa gracia que hay en la salvación de Jesucristo. El Salmo 2 nos revela que debemos servir a Dios con temblor. Y eso es maravilloso. Servir a Dios con temor y con temblor. Y eso no es poco espiritual. No, yo lo sirvo con alegría, yo lo sirvo con gozo. Claro que hay que servirlo con gozo. Pero cuando dice con temor y temblor es porque estás consciente de que estás sirviendo. No estás sirviendo a cualquiera. Estás sirviendo al Señor. A ese Señor que frente al pecado, la solución no fue seguir sacrificando corderos, seguir sacrificando animales, seguir vertiendo sangre. Ante el pecado, la solución fue enviar a su Hijo, al unigénito. Lo envía para que fuésemos perdonados. De este texto, y que ha vivido en la cultura del sacrificio siempre, que vivió en la cultura de los sacrificios de los animales, que ha dado ofrenda de animales siempre, y que ahora tiene que entender que todo eso lo hace un solo hombre, que es Jesús, y que eso los libera de su pecado. Recuerda que para el judaísmo, ellos mismos decían en el texto de los evangelios que ellos nunca habían sido esclavos. Cuando sí habían sido esclavos, pues dicen, nosotros no somos esclavos. Tú también puedes decir quizás, yo nunca fui esclavo. Fuimos esclavos del pecado. Y fuimos esclavos del pecado por mucho tiempo, por poco tiempo, no sé cuándo fue tu encuentro con Jesucristo, pero mientras fue, antes de que fuese tu encuentro, eras esclavo del pecado. Y hoy día ya no somos más esclavos del pecado, sino que ya somos esclavos de Jesucristo. Y esa esclavitud a Jesucristo, ese ser siervo de Jesucristo, viene a ser causa de esto, de lo que Jesús está diciendo, lo que el apóstol está diciendo aquí, para expiar los pecados del pueblo. Jesús no vino para hacer rico a las personas. Jesús no vino para entregar sabiduría a un cierto grupo. Jesús no vino para solamente pasar por la tierra y dejar algunas buenas ideas para seguirlo. Jesús vino con una misión específica: expiar los pecados del pueblo. Jesús viene para sacrificarse. Jesús nació para morir. Jesús nació para que esa muerte, ese derramamiento de sangre, fuera el perdón de tus pecados y de mis pecados.
las crisis que pasamos espiritualmente, las crisis que pasamos como cristianos, tenemos que verlas como cuando nosotros nos alejamos de Jesús y dejamos de mirarle. Es por eso que pasamos por estos tiempos. Porque olvidamos de qué somos. Olvidamos que somos pecadores. Olvidamos que Jesucristo vino para expiar nuestros pecados. Y queremos más y más. Porque eso es como la base. Necesitamos más y cada vez más. El autor de los Hebreos le recuerda al pueblo la importancia de saber que Jesús vino a identificarse con nosotros para expiar nuestros pecados. Por último, el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo hermoso del Evangelio es que Dios envía a su Hijo. Su Hijo vive con nosotros, se identifica con nosotros. Él expía nuestros pecados, expía nuestra maldad. Pero no queda todo ahí. Él además se preocupa de nuestro futuro. Y esa preocupación, la deja claro aquí, es para socorrernos a los que somos tentados. Vamos a seguir siendo tentados. El Evangelio nos muestra cuando Jesús es tentado. Y es tentado 3 veces, ¿no? Y ustedes recuerdan el texto cuando es tentado 3 veces. Con pan, con lanzarse, y con todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Si Jesús esas 3 veces hubiera dicho una palabra mágica o hubiera hecho sonar sus dedos y sacaba la tentación, nosotros estaríamos perdidos. Porque no tenemos ese poder para hacer eso. Así que Jesús frente a la tentación va a responder de una forma que tú y yo podemos responder. Le responde con las Escrituras. Ante las 3 veces de la tentación, las 3 veces Jesús va y responde con versículos. Y le responde con la Biblia. Eso es muy, muy alentador para ti y para mí. Porque su respuesta nos permite a nosotros también poder responder de esa forma frente a la tentación. Frente a la tentación, no tenemos que hacer una palabra mágica o usar un collar mágico o usar algo. Tenemos la palabra. Lo que el apóstol Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, cuando enfrentamos la tentación, no podemos decir, no tenía nada que hacer. Era lo que tenía que hacer. Fui tentado y perdí. Solamente puedes decir eso si la escritura no es la que está guiando tu vida. Si no es esa espada que nos relata el texto de Efesios. La escritura debe ser la espada con la que tú puedes defenderte. Tú solamente puedes defenderte de la tentación cuando tú tienes relación con la escritura. Y cuando conoces la escritura. Porque cuando conoces la escritura, entonces conoces a Dios. Y ahí, cuando conozco a Dios, entiendo que ofenderle de cualquier forma no es algo con lo que yo quiero vivir. No quiero vivir ofendiendo a mi padre. No quiero ofenderle en las cosas que yo hago. Sé que lo ofendo, sé que peco, sé que hago cosas malas, de las cuales debo arrepentirme, pero debo prepararme y luchar para frente a la tentación, que la escritura sea mi arma frente a eso. Entonces, por eso Jesús dice que Él es poderoso para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos, para sostenernos en estos momentos difíciles. No porque somos tentados estamos derrotados. Podemos ser tentados. Podemos estar muy tentados. Pero el Señor nos da las fuerzas para poder ser auxiliados y huir del pecado. Todos sabemos que es muy difícil eso. Pero va a ser más difícil si tu relación con Dios es cada vez más fría. Si tu relación con Dios es cada vez más distante, no vas a poder correr del pecado. Si tu relación con Dios
solo muestra distancia, tú jamás vas a poder pasar la tentación. Cuando estamos unidos al Padre, en una relación verdadera, sincera, directa, de lectura diaria de la Escritura, de oración sincera, no creyéndome superior, ni que ya me leí la Biblia 70 veces, ya no tengo nada nuevo que decir, sino que con humildad, con un corazón humilde delante de mi Señor, a leer, a orar, entonces la tentación va a ser más fácil, va a ser más fácil arrancarse de aquello, va a ser más fácil huir de aquello, porque conozco a quién estoy ofendiendo, porque conozco frente a qué me estoy rebelando, porque tengo temor de ofender a aquel que me dio la vida. Estos hermanos que están escuchando el texto, que están leyendo esta carta, que están exiliados, que están pasando ya las primeras dificultades y las primeras crisis de la persecución cristiana, empiezan a entender que Jesús no es un robot, no es alguien que apareció de repente, sino que es uno igual a ellos. Pero que es igual a ellos era un hombre que no había pecado en él, que no pecó y que por el contrario, al conocernos, al saber quiénes somos, al ver nuestra realidad, al ver cuán pecadores somos, así todo, cumplió la voluntad del Padre, fue a la cruz, murió por nosotros y no nos dejó solos, sino que nos ayuda para que ante la tentación seamos auxiliados y socorridos por Él mismo. No se puede ser feliz si no conocemos a Dios. No se puede ser feliz si Dios no es el centro de mi vida. Si Dios es el centro de tu vida, eres feliz. No por lo que tienes o por lo que ganas, sino porque Dios es tu Salvador. Nuestra felicidad no está puesta en los materiales de este mundo. Está puesto en el mensaje glorioso de Jesucristo, el Salvador. Somos felices porque tenemos un Salvador y un Redentor. Y porque frente a la muerte, frente al pecado, frente a la esclavitud, tenemos un Redentor, que es Jesucristo. No pasemos el Evangelio de Jesucristo como algo básico y como algo que ya pasé. Recordémonos todos los días de dónde fuimos rescatados, de dónde iremos. Miremos hacia adelante con esperanza, porque Cristo es nuestro Salvador. Oremos. Dios bendito y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Padre, porque podemos descansar en un Jesús que no es indiferente a nuestra dificultad, a nuestro pecado, que no es indiferente a nuestro dolor, sino que como hermano nuestro se identificó con nosotros para ser sumo sacerdote, para perdonar nuestros pecados, para expiarnos de la maldad y para hacernos seguidores tuyos tranquilos, de saber y confiar en que somos tus hijos para siempre. Eterno Dios, ayuda a tu iglesia a que descanse siempre en el Evangelio precioso de Jesucristo. Ayuda a tu iglesia a que descanse siempre en que tu palabra es fiel y verdadera. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.